familia salesiana acá en Guatemala. Actualmente, él es el párroco del Santuario Nacional Expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia El Sagrado Corazón. Así que para mí es un verdadero honor, un verdadero privilegio poderles presentar al padre Óscar Rodríguez, quien es también mi párroco, mi director. Así que, padre, muy buenas noches, bienvenido. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias y les agradezco sinceramente a todos el que puedan participar a esta, digamos, charla, a esta conversación para prepararnos a celebrar dignamente la Pascua del Señor, siguiendo este camino que es la Cuaresma, que el Señor nos proporciona una vez más en nuestra vida. Agradezco y saludo cordialmente a todos los que nos están escuchando, no solamente en otros países, sino sobre todo aquí en Guatemala y a la comunidad parroquial. Como ustedes se han dado cuenta, este año ya y el año pasado han sido un tiempo difícil para todos nosotros porque hemos vivido grandes cambios. Los gobiernos han tenido que hacer cambios, las instituciones, la empresa privada, la iglesia, nosotros mismos hemos tenido como que cambiar de mentalidad para soportar esta situación que estamos viviendo. Y claro, todas las empresas, todos los comercios, todas las instituciones se están poniendo al día, porque si no se ponen al día, como hemos dicho tantas veces, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hoy se nos pide tener una visión global de lo que está pasando en el mundo y también una mentalidad crítica ante la realidad que vivimos, una mentalidad crítica positiva que nos lleve a sacar lo mejor. Hoy día todo se mueve en una forma distinta. Hoy día se nos llama a un cambio en nuestras costumbres, en la iglesia, en todas partes. Y entonces, en esta euforia de cambios que tenemos provocada por la situación que estamos viviendo, nos conviene también reorientar nuestra vida, porque hay que dar calidad cristiana a nuestras opciones cristianas. Y es necesario cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. La Cuaresma que ya hemos iniciado es la ocasión propicia para este cambio que se nos pide, para adaptarnos también espiritualmente a lo que nos pide la Cuaresma que estamos celebrando. Ya saben ustedes que la Cuaresma es un tiempo litúrgico, es que está contemplado en nuestro calendario cristiano y que está destinado por la iglesia y por otras iglesias, la iglesia nuestra católica y por otras iglesias, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, algunas otras iglesias evangélicas, aunque con inicios y duraciones distintas, pero tienen la misma finalidad. Y la finalidad de la Cuaresma es que nos preparemos a la Pascua, que es la fiesta cumbre de nuestro cristianismo. Es la fiesta sobre todas las fiestas y por lo tanto la Cuaresma es ese tiempo que nosotros tenemos para prepararnos dignamente a compartir esa felicidad con Cristo. Nosotros hablamos
de 40 días, es decir, una cuarentena, que en realidad no son 40 días, porque si nosotros contamos desde el miércoles de ceniza al jueves santo por la tarde, nos salen 45 días. Lo que pasa es que los domingos, pues no son días penitenciales, es el día del Señor, es el día en que nosotros tenemos que aprovechar en una forma especial para comunicarnos con Dios, para asistir a la Santa Eucaristía, ahora en una forma distinta, pero para tener esa unión con Dios, no solo personal, sino también comunitariamente en la familia. Pero los 40 días nos recuerdan muchos acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, ustedes recuerden los 40 días que hizo Jesús de ayuno en el desierto, los 40 años que estuvo el pueblo de Dios peregrinando por el desierto en busca de la tierra de Canaán, con todos aquellos problemas, con todas aquellas dificultades que tuvieron que pasar por el desierto. Los 40 días del diluvio, los 40 días que pasó el gran profeta Moisés en el monte Sinaí, los 40 días de la marcha de Elías para llegar al monte Horeb, y Jesús que subió al cielo a los 40 días. Es decir, el número 40 no lo tomemos así matemáticamente, sino es un tiempo. Por ejemplo, el número 4 simboliza el universo universal, y seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, lleno de dificultades, lleno de problemas, lleno de circunstancias, a veces muy dolorosas, a veces gozosas, pero vivimos en este mundo con las realidades que nos toca vivir. Y en este mundo que vivimos, nos toca vivir también este tiempo de gracia y de misericordia que es la Santa Cuaresma. Bueno, la Cuaresma se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo a celebrarla en lo que se le llama los famosos carnavales, que este año no se han dado. Pero, ¿qué significa carnaval? Significa adiós a la carne. Y su origen, podemos decir nosotros, que se remonta a tiempos antiguos, en los que por falta de refrigeración, de métodos adecuados como los que tenemos ahora, los cristianos tenían la necesidad de acabar con todo lo que tenían. No solamente la carne, otros productos que consumían como los huevos, la leche y otras cosas, y quizás otras cosas más que nosotros no sabemos. Entonces, se daban gusto en lo que se llamaba el día de carnaval. Y yo creo que con este pretexto se organizaban ya los martes de carnaval antes del miércoles de ceniza, y para esto se organizaban fiestas por todas partes que se llamaban los carnavales y que servía para consumir y darse gusto de todos los productos que tenían. ¿Por qué? Porque al día siguiente iban a empezar un tiempo de austeridad. Pero yo creo que esto se empezó a degenerar muy pronto. Es decir, el sentido del carnaval se llegó a degenerar, y se llegó a convertir en un pretexto para organizar grandes comilonas y para realizar aquellos actos de los que después se arrepentir, muchos se van a arrepentir.
Y es lo que ha pasado en años anteriores cuando se realizan esos grandes carnavales y después la gente, digamos hipócritamente, iba el miércoles de ceniza a recibir la ceniza en la frente pensando que eso les iba a perdonar los pecados, y la ceniza no perdona ningún pecado. Ahora, pues también eso ha sido sacrificio, porque se han suspendido carnavales famosos en el mundo, como en Brasil, en Cartagena, Panamá, Madrid, tantas partes de Italia donde se hacían carnavales, y bueno, la situación no lo ha permitido, pero en general ese tipo de carnavales no es lo que el mundo cristiano espera. Lastimosamente muchos cristianos están en eso y se desbordan también en comilonas y en pasiones, pensando que sus pecados van a ser perdonados. Y bueno, termina eso y por supuesto nosotros acabamos de celebrar el miércoles de ceniza, que a propósito, el miércoles de ceniza y Viernes Santo son los dos únicos días al año de ayuno y abstinencia. No es que no se pueda ayunar, ni que se pueda uno abstener durante todo el año de muchas cosas. Claro que se puede, pero la iglesia no lo tiene para estos 2 días. Eso no significa que no tengamos todos que hacer penitencia, sobre todo en este periodo de la Cuaresma y durante todo el año. El miércoles de ceniza, pues históricamente viene allá como desde el siglo IV, un día que es especial para la penitencia y en el que manifestamos nuestro deseo de convertirnos a Dios. Willy, el padre se Disculpe, muteó. Sí, buenas quedó noches, buenas noches. solo Gracias uno. a todas y a todos por permanecer en sintonía. Brevemente vamos a esperar que se restablezca la conexión. Muchísimas gracias por permanecer en ellas y siempre pues guardando la compostura. Gracias por el tema de los micrófonos. Brevemente, mi padre está de regreso con nosotros. Vale la pena que recapitulemos un poco lo que hemos oído hasta este momento. El padre pues obviamente nos ha estado hablando de esa importancia vital que tenemos nosotros los cristianos, básicamente en reflexionar. Se nos ha hecho una breve reseña histórica sobre el tema de la Cuaresma. El padre nos hablaba de que a partir del siglo IV pues se está conmemorando esto. Pero cabe el comentario muy breve en relación a esto. Como cristianos del siglo XXI, del año 2021 para ser exacto y preciso, pues bueno, también tenemos ese llamado. Somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo místico de Cristo a través del bautismo. Entonces, en unidad con el Señor Jesús también guardamos esta época. Cabe mencionar que si celebramos la Cuaresma, pues también es por esa incesante necesidad que tenemos de renovarnos. Luis, ya tenemos al padre ya con micrófono. Ya, muchas gracias Willy. Entonces, continuamos con el padre. Muy buenas noches, gracias por permanecer en sintonía. Bueno, ¿me estaban escuchando anteriormente o había problemas? Hubo algún inconveniente, padre, pero ya se restableció. Bueno, entonces voy a retomar un poquito. Decía que el miércoles de ceniza se está celebrando más o menos desde el siglo IV, un día especialmente dedicado a la penitencia, al ayuno, pero en el que nosotros manifestamos nuestro deseo de convertirnos y caminar con Cristo día a día
hacia la Pascua, hacia el Calvario. Y si nos acercamos a los templos o hacemos prácticas especiales en nuestro hogar, como cuando se nos ha impuesto la ceniza, es porque queremos expresar con humildad cristiana y sinceridad de corazón que deseamos convertirnos y creer de verdad en el Evangelio. Eso es importante. No se recibe la ceniza o no hemos recibido la ceniza sino más. Quien la recibe es porque realmente está dispuesto a caminar con Cristo en el tiempo de la Cuaresma. Y esto nos hace reflexionar porque es un día ya en los años anteriores, cuando todo estaba normal, que en los templos no daban abasto para tanta gente, pero tenemos que preguntarnos si todos tienen el concepto de lo que es recibir este símbolo, porque es un símbolo que no perdona ningún pecado, pero que dispone nuestro espíritu con sinceridad y humildad a caminar con Cristo hacia la Pascua. La ceniza, repito, es un signo de penitencia muy fuerte en la Biblia. Ya lo podemos encontrar nosotros en Jonás, en el profeta Joel, en Judith y en muchos otros lugares donde se nos habla de la ceniza como un signo penitencial. Y en la iglesia primitiva sabemos nosotros que los cristianos eran rociados con ceniza en su cabeza en señal de la penitencia pública que tenían que hacer y como una disposición para reconciliarse con Dios. Al desaparecer la penitencia pública, la iglesia conservó este gesto que ahora nosotros tenemos y que lo recibimos todos los años, pero que manifiesta, repito, el deseo de caminar decididamente hacia la Pascua. Es un camino de conversión y penitencia, porque es una necesidad la conversión. Si nosotros no cambiamos de mentalidad, si nosotros no cambiamos de nuestra forma de ser, abandonando tantas cosas que no son cristianas, pues creo que la Pascua no va a tener ningún mayor sentido para nosotros. Repito, la ceniza tiene nada más un símbolo de nuestra debilidad, de nuestra caducidad. Llegará un día en que nosotros tenemos que presentarnos a Dios y que daremos cuenta del fruto de las buenas obras que hayamos hecho, porque eso de que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir, viene a significar para todos nosotros que a Dios nos vamos a presentar con las manos vacías o con las manos llenas de buenas obras. Y eso es lo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque también eso lo unimos a la oración y la súplica para que el Señor venga en nuestra ayuda. Yo creo que todo esto que nosotros hablamos de ceniza, de prácticas cuaresmales, y hay muchas prácticas cuaresmales, como las procesiones que ahorita no se pueden hacer, los viacrucis que los estarán haciendo vía Zoom o por otro medio menos en forma presencial, por lo menos así en este país, así está mandado. Todo eso no tiene sentido si en nuestra vida personal no existe una auténtica conversión
que debemos concretizarla en un cambio de mentalidad, cambiar los esquemas que tenemos para valorizar en otra forma a las personas. Y esto nos lleva también a poner en orden nuestra vida, porque conversión significa volver, cambiar, corregir el camino y renovarnos internamente. Así como decíamos al principio, que los gobiernos, las instituciones, las empresas se están renovando, están cambiando su forma de ser, también nosotros tenemos que renovarnos internamente. Y el cambio que queremos es pasar precisamente del hombre viejo al hombre nuevo. Eso nos pide la Cuaresma. ¿Y qué es el hombre viejo? Es aquel que vive a espaldas de Cristo, que vive bajo el pecado, que vive en situaciones que no son cristianas, en situaciones que no corresponden a los criterios del Evangelio. Ese es el hombre viejo, el que permanece continuamente en una situación de error, de desviación, de pecado, mientras que la Cuaresma nos pide ser el hombre nuevo, es decir, vivir conforme el Evangelio y conforme nos piden los cambios que la Iglesia quiere de nosotros. Y tendríamos que preguntarnos si somos un hombre nuevo o un hombre viejo. Esto nos hace pensar, porque si nosotros no hacemos algo en la Cuaresma para cambiar, será una Cuaresma más, será una Cuaresma sin ningún sentido, y lo que nos va a dejar es un vacío en el corazón, porque tuvimos la oportunidad que Dios nos da para cambiar nuestra vida, para ser mejores, para dejar tantas cosas que no están bien en nuestra existencia. Algunos cristianos piensan o creen que la conversión es solo para algunos paganos, para los herejes, para los que niegan a Dios. Y claro, piensan, nosotros no necesitamos de Cuaresma porque creemos en Dios, tratamos bien a las personas. Otros piensan que con no comer carne u otras cosas o dejar de fumar ya han cumplido. No, hermanos, absolutamente. Si no hay un cambio de vida, si no hay un cambio estructural en nuestra mente que nos ayude realmente a ser mejores, no hay Cuaresma, porque la conversión es cambiar de vida. Y no confundamos, repito, no confundamos la conversión con los signos de la conversión. Por ejemplo, como es ayunar, hacer una práctica cuaresmal, esos son signos. Ayunar por ayunar no tiene sentido y no nos hace mejores. El ayuno es signo de que queremos ayunar de los pecados que cometemos. Eso sí es ayuno. De solidarizarnos con el que tiene hambre, con el que no tiene nada. De preferir el pan de la palabra de Dios, de frenar el consumismo que muchas personas tienen. Lo que interesa en la conversión es cambiar de corazón. Si nosotros no cambiamos de corazón, de nada nos sirve. Por eso hay que vivir la Cuaresma.
y vivirla día a día. No se trata únicamente de decir, yo estoy haciendo la cuaresma, estoy rezando, participo a esto, participo a lo otro. Hay que cambiar de corazón. Y el modelo lo tenemos nosotros en el Evangelio de Cristo. El modelo lo tenemos en la palabra de Dios, que sí transforma nuestra vida si nosotros la aceptamos, porque Cuaresma es el tiempo oportuno, favorable para un cambio, y es el tiempo para escuchar con mucho más atención la palabra de Dios, la palabra divina, que es la que a nosotros nos ayuda. Vamos a hablar un poquito del ayuno, pero es decir, cómo deberíamos entenderlo hoy, porque yo pienso que lo que tenemos que hacer es ir al espíritu del ayuno. El ayuno no se trata solamente de dejar comida y bebida, que también son agradables a Dios, eso no decimos que no, pues nos servirá para templar nuestro cuerpo, a veces tan caprichoso y tan inclinado al mal, y entonces queremos hacernos diferentes ayunando. También Cristo ayunó, también los apóstoles cuando no estaban con Jesús ayunaron, pero también es necesario que sepamos entenderlo y que pensemos que ayuno y abstinencia sobre todo tenemos que hacerla de nuestros egoísmos, ayunar de nuestros egoísmos, ayunar de nuestras vanidades, ayunar de nuestros orgullos, de nuestros odios, de nuestras perezas, de nuestras murmuraciones. Y hermanos, eso es lo que más cuesta. Porque yo puedo quedarme sin comer X días o pasar todo el viernes comiendo pan y bebiendo agua. En cambio, eso de no criticar, de frenar la lengua, de no murmurar contra los demás, eso sí cuesta. Ayunar de los deseos malos, de las venganzas, de las impurezas, envidias, de los rencores, de las injusticias que se cometen en el mundo y de la insensibilidad por el mismo prójimo. Porque a veces tratamos de ayudar al prójimo no por espíritu cristiano, sino por quitarnos lo de encima. Y eso no los vale. Ayuno y abstinencia incluso de cosas buenas. Por ejemplo, ir al cine no es malo, pero qué hermoso sería que si te privas en esta cuaresma de no ir al cine o de no ir a tal lugar y entonces ahorras dinero y ese dinero lo das a los pobres porque no te pertenece. Muchas personas acostumbran, y esto es bueno, ayunar en cuaresma no comiendo X cosa. Y entonces ahorran cierta cantidad de dinero en los 40 días. Y al final de los 40 días dicen, hemos ahorrado tanta cantidad, entonces esto nos va a servir para pagar la luz o para pagar el agua, para esto, porque hemos ahorrado. Un momento, eso no es de ustedes, eso pertenece a los pobres, porque para eso ayunaste y la cuaresma tiene que ser solidaria, la cuaresma tiene que ser de caridad.
Ayunar, como nos dice el Papa, de muchas situaciones, incluso de las noticias falsas. Es muy lindo lo que nos dice el Papa. Dice, el Santo Padre, en una forma muy hermosa, muy significativa, nos dice estas palabras. Cuaresma es un tiempo privilegiado de penitencia y de ayuno. Pero ¿qué penitencia y qué ayuno quiere el hombre del hombre el Señor? El riesgo, de hecho, es maquillar una práctica virtuosa, ser coherente. Y no se trata solo de elecciones alimentarias, sino de estilos de vida por los cuales se debe tener la humildad y la coherencia de reconocer y corregir los propios pecados. Eso nos dice el Santo Padre en su mensaje. Y esto es importante porque nos estamos preparando a celebrar la Pascua. Y si la Pascua no la preparamos, ¿qué vamos a celebrar? No vamos a celebrar nada. Y entonces, como le repito, las otras cosas para hacer el ayuno, como dice también el Papa en varias de sus intervenciones, ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Qué bonito es mortificarnos, no decir palabras hirientes que puedan ofender a las personas. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. No llenarnos de prejuicios. Apreciar los éxitos de los demás, no ser envidiosos. Si alguien tiene un éxito, pues alegrémonos. ¿Cuántos pasan envidiando porque no pueden ser como el otro? Hay que actuar en una forma distinta. Tener pequeños detalles de ternura con los demás. No ser siempre orgullosos. Estas cosas son más que todo de amor, de caridad, porque la Cuaresma también es una Cuaresma de caridad, de solidaridad. Una cosa importante es regalar lo que no nos sirve en esta Cuaresma. ¿Cuántas personas atesoran cosas en el cuarto, vestidos, zapatos, una cosa u otra que ya no les sirve y después no le sirve a nadie? Regálenla al que no tiene. Háganlo por amor y no para que la gente los vea, sino háganlo con cariño, con ternura. Es decir, regalemos aquellas cosas que no usamos. Corrijamos al hermano con amor. Eso nos dice el Papa. Corrijámoslo con amor. Ayunar de tristezas y amarguras. ¿Por qué andar siempre tristes? ¿Por qué siempre andar con el corazón amargado? Hay que llenar el corazón de alegría. Y por otra parte es algo muy importante en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión, tiempo de regreso a Dios, tener la capacidad personal, capacidad cristiana de perdonar a los demás, para que yo también me sienta perdonado. ¿Cuántas veces pedimos a Dios, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y a veces
no perdonamos. O decimos, perdono a fulano de tal, pero no lo quiero ver. Eso no es perdón. Tienes que saber perdonar y saber reconciliarte con los demás. Esto es duro. Esto yo comprendo. Porque tengo que perdonar al que me ha ofendido. Pero ¿qué hizo Cristo también? Perdonó hasta aquellos que lo crucificaron. ¿Cuánto sufrió el Señor? Y sin embargo, Él perdonó. Entonces, ese tipo de acciones, de obras de caridad, eso es grato a los ojos de Dios y no se requerirá mucho esfuerzo para hacerlo, sino sobre todo el dominio de nosotros mismos, tener más amor, más voluntad de nuestra parte y por lo tanto hacer este tipo de obras de caridad, de ayunos que agradan mucho a Dios y no solamente quedarnos diciendo, yo ayuné toda la cuaresma, no comí tal cosa, no comí tal la cosa. Bueno, ya recibiste el premio de las personas, no sé si de Dios, pero eso no te sirve de mucho si tu corazón no ha cambiado, si sigues con el mismo odio, con el mismo rencor. De Willy, buenas noches. ¿Se fue el audio del padre otra vez? ¿O padre puede revisar su micrófono? ¿Ya? Ya, gracias, padre. ¿Hasta qué punto me escucharon? 10 segundos antes, más o menos. 10 o 15 segundos. O apenas se corte, me avisas, Sí. por favor. Entonces, repito, este tipo de ayuno, este tipo de oración, este tipo de hacer penitencia, nos obliga también a cambiar de mentalidad. Hoy estamos viviendo situaciones difíciles. El prójimo tiene muchas necesidades y nosotros tenemos necesidad también de cambiar, de ser mejores. Y como nos dice el Evangelio, la palabra de Dios este día, el ayuno que Dios quiere de nosotros es que demos de comer al hambriento, demos de beber al sediento, socorramos al peregrino, vistamos al desnudo, socorramos al que está cautivo, enterremos a los muertos. También es una obra de amor y de caridad. En fin, hay tantas formas de hacer ayuno, de hacer penitencia. Y en esto, pues los obispos tienen toda la facultad de indicarnos aquella forma, como lo ha hecho el Papa, de darnos algunas pistas para que nosotros, con estas obras o estas actitudes de cambio, celebremos mucho mejor la cuaresma. Otro aspecto importante de la cuaresma, y es un consejo que nos da el Evangelio, es la limosna. Y limosna no es solamente dar algo material, dar unas cuantas monedas a las personas que lo necesitan, o dar una limosna a un mendigo, a una persona que está en la calle tirada. Todo eso es bueno, pero yo creo que hay otras formas importantes de dar limosna y que tiene que ir mucho más allá de las cosas materiales que podemos dar. Por ejemplo, esto de prestar ayuda a quien lo necesita, enseñar al que no sabe. ¿Cuántas personas ignoran cosas de nuestra fe y de nuestra religión
porque nadie se las ha enseñado, porque nadie los ha orientado al camino del bien. Esta es una forma excelente de hacer limosna. Acércate o corrígelo con amor y comparte con él tus alegrías, comparte con él tus conocimientos, presta la ayuda al que te la pide y comparte una sonrisa por lo menos con el que la necesita. Y demos sobre todo perdón a quien nos ha ofendido. Qué cosas más hermosas. Si nosotros damos perdón, si nosotros lo hacemos de corazón, eso es limosna. No es solamente las cosas materiales. La limosna es esa disponibilidad que debemos tener interiormente de compartir todo. La prontitud de darnos a nosotros mismos para poder servir a los demás. Significa también la actitud de apertura y la caridad hacia el otro. Tener una apertura y caridad hacia el otro. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo. Si repartiese toda mi hacienda, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Eso lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Si repartiese toda mi hacienda, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Eso puede pasar también con nosotros, queridos hermanos, que a veces pensamos dar limosna para acallar nuestra conciencia. O peor, cuando hacemos el bien a los demás para que los demás nos vean. Ese hizo tal obra. Esa persona es muy respetable porque ayuda a los demás. No, hagámoslo privadamente. Que no se dé cuenta tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y entonces alegraremos a Dios y nuestro corazón estará más satisfecho. También quisiera recordar en esta ocasión las palabras de San Agustín, un gran obispo, un hombre muy elocuente, buen filósofo, cuando él escribe: si extiendes la mano para dar, fíjense, si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no tuviesen nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limón. Bonito es, porque para dar limosna se necesita llevarla en el corazón, tener misericordia. Quiero repetir las palabras de San Agustín. Si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no tuviese nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limón. Pensémoslo bien, hermanos, porque en la Cuaresma se nos recomienda ayuno, penitencia, oración, de la que vamos a hablar ahora un poquito. Pero no tenemos nosotros que olvidarnos de que realmente tenemos necesidad de hacer todas estas cosas y vivir la Cuaresma, no dejar que la Cuaresma pase así nomás, hacer cada día obras de amor, obras de misericordia, que nos preparen a celebrar la gran fiesta, porque no hay fiesta más importante en la iglesia
que la resurrección del Señor, aunque estemos pasando la que estamos pasando, pero Dios se fija más en la actitud del corazón que en los actos externos. Otra cosa importante para la Cuaresma se nos recomienda es la oración. Y la oración es la apertura a Dios. Porque recordemos, hermanos, sin oración, tanto el ayuno como la limosna no se sostendrían y caerían por su propio peso. Así como el aceite necesario para el motor del vehículo. Y si no se echa aceite al vehículo, el vehículo se llega a arruinar del todo. En nosotros tiene que haber suficiente oración que nos mantenga. Esa oración de tipo personal, esa oración de tipo comunitaria, pero hacer siempre oración, porque en la oración Dios va cambiando nuestro corazón. En la oración Dios va cambiando nuestro corazón, lo hace más limpio, más comprensivo, más generoso. Y antes de morir fue Jesús al Monte de los Olivos y animó a sus discípulos orando de rodillas. Y cuando estos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les enseñó la oración que todos nosotros decimos, el Padre Nuestro. En una palabra podríamos decir que la oración va transformando todas nuestras actitudes negativas y creando en nosotros un corazón nuevo, que es lo que necesitamos, un corazón lleno de caridad. La oración realmente es generadora de amor, y la oración nos invita, nos conduce a una conversación también interior. La oración es vigorosa promotora de la acción, es decir, me lleva a hacer obras buenas por Dios, me lleva a hacer obras buenas por el prójimo. Y si nosotros lo hacemos de todo corazón, esa oración llega al corazón de Dios, porque nos hace recobrar la fuerza para salir victoriosos de todas aquellas dificultades, acechanzas y tentaciones que tenemos en el mundo y que nos vienen del demonio. Queridos hermanos, Cuaresma pues es tiempo también de fuerte oración. Y ojalá que esta Cuaresma la podamos vivir todos y que la tomemos con seriedad. Aunque estemos metidos en la casa, ofrezcamos eso a Dios. Aunque no podamos salir, nos hemos tenido que privar de tantas cosas. Será una Cuaresma muy distinta. Ya llevamos casi un año y vamos para otro igual, llevando la misma situación. Incluso las ceremonias de Semana Santa tendrán también sus limitaciones. No podemos vivir la plenitud ahí presencialmente, pero la viviremos por las redes o en forma personal. Lo importante es que vamos a celebrar la Pascua, y la Pascua es la fiesta fundamental del cristianismo. Más adelante, porque la consulta de la familia salesiana me ha pedido que hable del paso de la Pascua judía a la Pascua cristiana, pero eso lo dejamos para al final o otro día. Vamos a dar cuando ellos me indiquen, y entonces trataremos también de decir, bueno, ya vamos a celebrar la Pascua, ¿qué es lo que hemos hecho? Si vivimos bien la Cuaresma, si en nuestro corazón existen esos sentimientos, habrá Pascua. Si no hacemos nada, pues no habrá Pascua para nosotros.
Y creo que hasta aquí llego porque se me terminó el tiempo, ¿no es así? Gracias, Padre. Muy linda reflexión. Y es un momento propicio, ¿no? Para meditar sobre las palabras que nos da el Padre Oscar, de ayuno de enojos, de ira, prejuicios, envidia. Que esa limosna sea de verdad una limosna auténtica y de corazón. Padre, tenemos aquí, si me permite, varios saludos. Marta Cruz, desde el Ecuador, hijas de los Sagrados Corazones de Jesús, le mandan saludos desde Muchas Washington. gracias. Salvador y Ana, salesianos cooperadores. Centro Juvenil Don Bosco, desde Nicaragua. Manuel, desde Honduras. Alma López, desde Las Vegas, en Nevada. También desde Guatemala, varios. Tengo aquí el que pude rescatar. Irma Galvez, que es aspirante a salesiana. Mima, muchas gracias por estar aquí. Ya había tu familia conectada también. Y Mira Atencio desde Panamá también manda saludos. Pueden poner sus saludos también en el chat de Zoom. Y padre, si me permite, tenemos algunas preguntas. Claro que sí, pero yo quisiera Sí. agradecer a tan buenas personas que han tenido la humildad de escucharme. Yo les agradezco de todo corazón y perdonen si no he llegado a llenar todas las expectativas, pero hemos tratado de hacer una reflexión. Gracias de todo corazón. Muy bien, padre. Sandra Calderón de ADMA, desde México, México Sur, también le manda saludos. Y como le decía, tenemos algunas preguntas. ¿Es un día de precepto el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza no es ningún día de precepto. Simplemente es el día del inicio de la cuaresma, pero no estamos obligados ni siquiera a recibir la cuaresma. Pero sí es el día en que los cristianos en el mundo entero inician este camino de acompañamiento a Jesús hasta llegar a la Pascua, pero no es ningún día de precepto. Excelente, padre. Es decir, si alguien no ha recibido la ceniza, no ha ido a misa, no ha cometido ningún pecado. Perfecto, padre, gracias. Saludos desde Nicaragua, desde Masaya, Damas Salesianas, y Gladys Páez de la Consulta Nacional de ADMA desde Costa Rica, le mandan saludos también. Tenemos otra consulta. ¿Cuál es el significado del color morado durante la cuaresma? La iglesia usa durante el tiempo de cuaresma el color morado, porque el morado es un color penitencial. Lo mismo lo usamos también en tiempo de Adviento. Vemos que el sacerdote se viste de morado, como también para los funerales. Son colores simbólicos que nos llaman a la penitencia, nos animan también a seguir a Dios y no como otros. Bueno, todos los colores son importantes, pero repito, se usa morado porque es penitencial. Bien, muchas gracias, padre. El color penitencial nos identifica en esta cuaresma. Aquí hay un comentario o una reflexión interesante. La iglesia propone 3 cosas sencillas durante la cuaresma: ayuno, limosna y oración. Pero, ¿por qué el Papa Francisco, preguntan, yo también lo escuché recientemente, ha adherido o incluido la solidaridad? Muy bien por la pregunta. Realmente el ayuno, la oración y la limosna son los consejos que nosotros leemos en el Evangelio el miércoles de ceniza. Pero el Papa ha querido que esta limosna
sea realmente solidaria. Es decir, que nos sirva para ayudar a los demás. Y con esto hacemos obras de caridad. Privarnos de lo que muchas veces también necesitamos. Pero si necesitamos con mucho y lo damos con amor, tenemos que tener la suficiente fe como para decir Dios nos va a premiar, porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, que si doy aún de lo que no tengo, voy a recibir el premio. Por eso el Papa nos anima a hacer una cuaresma de solidaridad, de caridad, de apertura con el prójimo. Y no solamente dar limosna por limosna, darle un sentido. Perfecto, padre. Saludos desde El Salvador, también le mandan. Y desde Panamá, le saludan y agradecen su motivación. No sé si tenemos, hermanos, amigos, alguna otra pregunta para el padre Oscar. En el chat, pues no tenemos alguna y no me reportan alguna otra. Aquí hay una. En estos tiempos de Cuaresma, ¿qué penitencias podemos practicar? Sí, repito, el miércoles de ceniza y el jueves santo son días de ayuno y abstinencia, pero penitenciales son todos los viernes del año. Y las penitencias que nosotros estamos llamados a hacer son sobre todo estas que hemos dicho, de saber perdonar, de saber saludar, de saber aceptar al prójimo, de saber socorrer al necesitado, de saber dar algo a quien lo necesita, de saber enseñar al que es ignorante y no sabe las cosas de nuestra fe, porque hay mucha gente también que sabe mucho de ciencia, de tecnología y todo eso, pero están escasos en su fe. Y es una obra de caridad, es una penitencia que yo me puedo poner, porque mucha gente hace penitencias materiales, por ejemplo, caminar de rodillas, hacer esto, hacer lo otro. Yo no digo que eso esté malo. Lo malo sería que hagamos todo eso si no cambiamos de vida. La mayor penitencia es vivir con los hermanos fraternalmente, ayudar a los que tienen necesidad. Eso es penitencia. Perfecto, padre, muchas gracias. La pregunta la hicieron del movimiento familiar cristiano. Muchas gracias por estar acá. También desde Managua, el profesor Hernaldo Varela del Centro Juvenil Don Bosco le manda saludes. Y desde Baja California, Rosa y Mario también lo están viendo y le mandan saludos. También tenemos otra consulta que usted ya la comentó, pero si la reiteramos. Los domingos forman parte de los 40 días que conforman la Cuaresma. Es decir, nosotros decimos 40 días, pero si nosotros contamos porque la Cuaresma no termina con el Domingo de Ramos. La Cuaresma termina el Jueves Santo por la mañana. El domingo, si quieren, pueden hacer penitencia, pueden hacer ayuno, pueden hacer todo lo que quieran, pero no estamos obligados. Los domingos no son penitenciales, son días del Señor, de alegría, de vivirlo en familia, vivir la Santa Eucaristía, vivir los hermanos bien unidos, compartir juntos, rezar juntos, participar a la Eucaristía en familia. Eso es día del Señor. Y no se impongan grandes penitencias ese día, pero no olvidemos que la penitencia también, pues,
forma parte de nuestra vida, sobre todo en los otros días durante la semana. Perfecto, perfecto, padre. Dicen desde Panamá, Nira, muy profunda reflexión. Nos centró en tener presente que en Cuaresma tenemos que cambiar de corazón, convertirnos, corregirnos, dejar al hombre viejo para recibir la Pascua como hombres nuevos. También nos preguntan por acá, padre, disculpe, padre, ¿estamos en pecado si por la pandemia no participamos de la misa presencial y en cambio participamos de la Santa Misa por TV? Es un tema que no es del mensaje, pero nos hacen esta pregunta. ¿Cómo no? Claro. Mire, en tiempo de Cuaresma desde el año pasado, perdón, en tiempo, sí, de pandemia desde el año pasado, no se ha permitido o no hemos podido atraer a toda la gente a los templos, a una misa presencial. No están cometiendo ningún pecado, ¿verdad? Si la miran por las redes, eso es un gran bien espiritual. Si tienen la posibilidad de asistir presencialmente a la Eucaristía, háganlo. Pero si no lo pueden hacer, pues tampoco se hagan problema porque no están cometiendo ningún pecado. El precepto dominical en este tiempo está dispensado para todas estas personas que están en la imposibilidad. No sé, pero quisiera añadir a esto otra reflexión, porque es una pregunta que me hacen mucho, antes que se me olvide si no me la pregunto. Dicen, padre, a veces lo llaman por teléfono, estoy en pecado, no puedo confesarme, ¿qué hago? No puedo comulgar. Aquí se aplica la doctrina común de la Iglesia, recordada con insistencia por el Santo Padre. Si alguno se encuentra en un pecado grave, en una situación que le remuerde su conciencia, pues que haga un acto de contrición perfecta. Es decir, arrepiéntase verdaderamente, prometa a Dios no volver a hacer eso y ya quedas perdonado. Pero cuando tengas la posibilidad, si te confiesas y dile al sacerdote por qué no te acercaste, pero ya estabas perdonado porque Dios es misericordioso. Ojo que no estoy diciendo que no es necesario confesarse. En estas circunstancias que vivimos, mucha gente no puede acercarse a los confesionarios, pero si están así, hagan ese acto de contrición y Dios los perdona. Perfecto, padre. Gracias por su explicación. Aquí nos hacían otra pregunta, don Amílcar. ¿Qué actos de caridad y penitencia recomienda para los jóvenes? Para los jóvenes, por supuesto, los jóvenes están sufriendo también ahora. Los jóvenes tienen que aceptar que también tienen que ser personas de oración, de ser testimonio para sus coetáneos, de tener la suficiente personalidad de decir sí a las cosas buenas, a los valores de la vida. El joven es muy valioso. Nosotros los salesianos tenemos esa misión y son nuestra razón de ser. Ellos son valiosos, pero tienen que ser apostólicos, tienen que dar buen testimonio, tienen que ser buenos cristianos en el mundo, porque si no son buenos cristianos, no son honrados ciudadanos. Y como dice don Bosco, buenos cristianos, honrados ciudadanos, útiles a Dios y a la patria, pero que sean testimonio para los demás, que no se desesperen, que tienen unos grandes valores, que van a triunfar en el mundo, que confíen en Dios, que no pierdan su fe
que vivan en contacto con los buenos amigos y que huyan de los vicios, de todo aquello que les arruina, porque no van a llegar a hacer nada. El joven que se acostumbra a un vicio se pierde. Perfecto, padre. Y en este confinamiento los jóvenes se pueden enviciar, por ejemplo, con el celular o los juegos, ¿verdad? Así que es una buena, es un buen comentario muy oportuno que nos hacen. Dan saludos y dice Mima, me da gusto ver que los jóvenes quieran comprometerse también en esta misión, por dar tranquilidad a nuestras almas en el espíritu. Y también pregunta Billy Mary, padre, ¿qué actos de penitencia podemos practicar en el matrimonio para estos días? Bueno, pone de Pascua, pero supongo que es de Cuaresma. Miren, los matrimonios son importantes, la familia organizada es importante. Y creo que la mayor penitencia para ellos será tener en ese tiempo unida a la familia, porque hay dificultades en la familia. Si ellos son factores de unidad, donde los papás se hagan creer no por temor, sino por amor, si hacen ese esfuerzo de comprender a los hijos, de enseñarles el camino del bien, de hacer esa obra de amor, ya están haciendo suficiente penitencia, pero acostumbren también a sus hijos a la renuncia, a todo aquello que no es indispensable en la vida, a lo que realmente ellos pueden hacer sin perjudicar a los demás. Ayuden a las familias, a los hijos a encontrar a Dios, a educarlos en la fe, porque la primera y principal obligación del padre de familia es la educación de los hijos en la fe. Ya habrá otros que los instruyan en la ciencia o en otras cosas importantes de la vida, pero su camino es la fe. Y penitencia es, en este tiempo de pandemia, manténganlos unidos. Es decir, no opriman tampoco a sus hijos. Hagan que se sientan bien. Busquen la mayor forma de que vivan unidos, porque es el mayor tesoro que tienen y es el regalo que Dios les ha dado, los hijos. Excelente, padre. Le mandan saludos, Rosy, por esta hermosa charla. Lilian, que Dios, muchas gracias por su tiempo y por cariño. Le mandan un abrazo. Mis hermanos y amigos, por el momento ya no tenemos más preguntas. Así que estamos ya en la etapa final de esta reflexión. Solo les quiero solicitar un favor especial a todos los que nos escuchan. Vayan a su teléfono móvil o en su computadora y vayan a su calendario al 26 de marzo. Búsquenlo ahí, 26 de marzo, y apunten nuestra próxima reflexión del Padre, el paso de la Pascua judía a la cristiana, viernes 26. Ya que estamos ahora aquí, los invito a que reserven ese tiempo y podamos escuchar la reflexión del Padre Oscar. ¿Lo están haciendo? Así que los invitamos a que lo apunten de una vez y de todas maneras a través de nuestra página de la consulta de la familia salesiana en Guatemala, pues se estará mandando recordatorios para que puedan asistir a esta reflexión. Así pues, llegamos al final de esta reflexión. Le agradecemos mucho al Padre Oscar por su tiempo y a todos los que están conectados, no solo desde Guatemala, sino que desde otros rincones de América. Muchas gracias, Padre Oscar, por esta charla tan preciosa que nos ayude
a materializar esa penitencia a realmente algo que se viva en solidaridad, en ayuno, que se traduzca en obras reales, ¿verdad? Para la gente más necesitada o que signifique un sacrificio para nosotros y para nuestra familia. Así que de parte de la Consulta de la Familia Salesiana en Guatemala, nos estamos despidiendo y le pediría, Padre Oscar, si fuera tan gentil de darnos su bendición final, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Una vez muchas gracias, otra vez muchas gracias a todos por su gentileza, por su bondad. Pero quisiera que esta bendición llegue a todos los de la familia, que llegue también a los enfermitos, a los que se sienten mal, a los que han tenido problemas, a los que se sienten angustiados, que Dios los socorra, que Dios haga sentir su cercanía sobre ellos. A todos ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Oscar, por su bendición y a todos una vez más por habernos acompañado. Luis Fernando, te dejo, si hay algún mensaje final o algo. Si ya no hay. Buenas noches nuevamente a todas y a todos. Gracias, mi querido Nelson, te agradezco el cambio. Solamente para reiterar la invitación a nuestra próxima cita, ese viernes 26 de marzo, Viernes de Dolores, en el cual pues estaremos meditando sobre este tema tan importante que será el paso de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Nada más apuntalar este dato para remarcarlo y que no lo dejemos pasar esta oportunidad de un enriquecimiento tan abundante previo precisamente a celebrar la Semana Santa, cuyo culmen será la fiesta de las fiestas, como decía el padre Oscar Rodríguez, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada más eso, así que saludos a todos quienes estuvieron con nosotros a lo largo y ancho del país, fuera de nuestras fronteras, a través de la página de la Consulta de la Familia Salesiana, así como también a través de radio en línea, Talento Musical, la melodía que nos llega al corazón. Muchísimas gracias nada más para todas y para todos. Bendecida noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto. Saludos a Gracias. Feliz noche, padre. Gracias, muy amable. Saludos, Padre Oscar. Hola, Alex, muchas gracias. Feliz noche, muchas Gracias a gracias. ustedes. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Y buenas noches a todos. Buenas noches, Lubia. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, padre. Feliz noche. Todos. Buenas noches, padre. Feliz noche, padre. Gracias. Feliz noche, padre. Gracias, gracias. Buenas noches, padre Oscar. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche, Familia padre. Yesca, familia Yesca, buenas Gracias. noches. Pues, padrecito. Gracias. Bueno, Feliz muy noche, amable. padre. Feliz noche a todos. padre. Muchas gracias. Buenas noches, padre, y nos seguimos viendo en misa virtual. Claro que sí. Nos seguimos viendo. Noches, padre. Gracias, padre. Padre. Buenas noches. Saludos a toda la comunidad. Gracias, Magali. Feliz noche, padre. Gracias, muy amable. Feliz noche, padre. Y feliz noches a todos. Gracias, Melvin. Padre. Buenas noches. Gracias. Noches. Tengan una bendecida semana. Gracias, padre. Padre guarde. Igualmente, padre. Gracias. Buenas noches, padre. Buen día, padre. Cancelar.
Buenas noches.